Hola, buenos días y muchas gracias por conectaros a este webinar. Mi nombre es John y soy ingeniero de hardware en el equipo técnico de la división de condensadores de Port Electronics. Antes de empezar, unos comentarios. Todos los participantes están silenciados y podéis utilizar la función de chat para escribirnos preguntas en cualquier momento. Por último, os mandaremos un link con la presentación y el vídeo del webinar en los próximos días. Estos son los temas que vamos a ver en esta presentación. Primero, vamos a hablar de por qué hemos elegido este convertidor de 100 vatios y veremos en qué se diferencian los reguladores Buck Boost y Buck Boost, muy brevemente. Después vamos al tema principal de la selección de condensadores a entrada y salida del convertidor. Finalmente, vamos a ver cómo se comporta el circuito diseñado tanto térmicamente como en el tema de interferencias electromagnéticas. Antes de empezar, unos comentarios sobre el webinar. No vamos a entrar en los detalles de cálculos del regulador, ya que eso da para varias sesiones y nos queremos concentrar en los condensadores. Por otro lado, la selección de pasivos en general puede ser compleja y hay aspectos que no podemos cubrir porque no da tiempo. Por último, solo hacemos una recomendación, y es muy posible que no todos estén de acuerdo con lo que planteamos. ¿Por qué hemos elegido este diseño? Muchas herramientas con baterías como estos taladros utilizan una batería de 18 voltios, que en realidad da tensiones entre 15 y 21 voltios. Para un buen funcionamiento, queremos alimentar el motor con 18 voltios estables y hasta 5,5 amperios de corriente, para así tener 100 vatios en total. Así, diseñamos un regulador de corriente continua que pueda funcionar con tensión de entrada entre 14 y 24 voltios. O sea que necesitamos un regulador Buck Boost, que puede tanto aumentar como reducir la tensión de continua. Antes de entrar en detalles sobre impactos de componentes en la creación de interferencias, hay que tener en cuenta la topología del convertidor de corriente continua. Los reguladores de tipo reductor o Buck provocan más problemas en la tensión de entrada, que es donde está el transistor, y en la imagen podéis ver el lazo crítico. En el convertidor de tipo elevador o boost pasa lo contrario, ya que el inductor va a actuar como filtro y tenemos que concentrarnos en el condensador de salida. Entonces, combinamos las topologías Buck y Boost en una y podéis ver en el diagrama de un convertidor tipo Buck Boost. Hay diferentes tipos de Buck Boost. En este caso utilizamos el de 4 interruptores, que es básicamente un convertidor de Buck y Boost, separados pero en serie y compartiendo el inductor de potencia. Aquí vemos que los requerimientos adicionales del diseño son tener cables largos sin blindaje o pantalla. Tenemos que pasar la certificación para emisiones CISPR 32 clase B. Y por último queremos una eficiencia del 95% a la potencia nominal de 100 vatios. Como hemos visto en la anterior diapositiva, según la tensión de entrada, el convertidor de Buck o Boost va a estar funcionando. Así que el lazo crítico está a la entrada o a la salida, según el modo de operación. En nuestro ejemplo hemos elegido un IC de Analog Devices, aunque por supuesto hay muchísimas posibilidades y numerosos fabricantes. Una ventaja de Analog son sus excelentes modelos para las simulaciones de LT-Spice, que es de la misma casa. El modelo LT3790 es un controlador Buck Boost de 4 interruptores FET externos y tensiones de entrada de hasta 60 voltios. Es un modelo muy versátil, con medición de corriente precisa y permite seleccionar la frecuencia de conmutación. Además, LT nos ayuda con el diseño, gracias a herramientas como LT PowerCAD y LT-Spice. Las especificaciones que tenemos son estas. Tensión entrada, 1424, como he mencionado antes. La frecuencia está fijada en 400 kHz y las tensiones que tenemos, podemos calcular el ciclo de trabajo, que es de símbolo D igual 78%. El izado de tensión de entrada es de 100 mV pico a pico, así como el de salida, de 20 mV pico a pico.
Nos basamos en los cálculos propuestos por la hoja de especificación de Analog Devices. Aunque no es parte de la charla, el inductor seleccionado es de 6,8 microhenry, de tipo WEXHMI, de World Electronics. Los cálculos de capacitancias con estas características nos dan 21 microfarad para el condensador de entrada y 25 microfarad para el condensador de salida. También tenemos estos cálculos para las corrientes de erizado en los condensadores. Estos cálculos son de la hoja de especificación de Analog Devices. Esta especificación es crítica para seleccionar los condensadores adecuados, como veremos después. Tenemos una corriente de entrada de 4,9 amperios y una corriente de erizado a la salida de 3,1 amperios en modo boost y 11,9 amperios en modo buck. Entonces tenemos los valores de capacitancia y de corriente que necesitamos. Así que ahora tenemos que ver qué tipo de condensador vamos a usar. En principio hay muchas tecnologías diferentes y parece difícil decidir, pero para eso vamos a ver esta charla. Aquí tenemos las grandes familias, que son los condensadores electrolíticos de aluminio y de polímeros de aluminio, cerámicos, de película, de papel o de plástico, y ya en una categoría aparte los supercondensadores. Explicar las tecnologías en detalle llevaría mucho tiempo y no es el tema de esta charla, así que vamos a ver lo que necesitamos en nuestro convertidor de corriente continua. En nuestro caso ya podemos quitar tanto los de película y los supercondensadores. Los de película ocupan demasiado espacio para la capacitancia que tienen y tienen mayores voltajes que lo que requerimos. Los supercondensadores son lo contrario, tienen demasiada capacitancia y muy poca tensión nominal. Los electrolíticos de aluminio en principio pueden parecer adecuados, pero como veremos después necesitamos una resistencia en serie o ESR muy baja. Los electrolíticos de aluminio tienen un ESR bastante alto, del orden de ohmios, por lo que puede producir demasiado calentamiento con la corriente de erizado, así que en este caso no se pueden utilizar. Hemos visto que necesitamos 21 microfarad para nuestro condensador de entrada y que vamos a tener casi 5 amperios de corriente de erizado a la entrada. Efectivamente, debido a esta corriente, un condensador de electrolito de aluminio va a tener limitaciones. En este caso, un condensador de polímero de aluminio es mucho mejor, ya que tenemos un ESR mucho más reducido. A la derecha podéis ver la curva de resistencia, que es aproximadamente de 20 miliohmios en nuestra frecuencia de 400 kHz. En comparación, un condensador regular de electrolito líquido, en la curva en amarillo, como podéis ver, una resistencia demasiado alta. La temperatura y la frecuencia tienen un gran impacto en la cantidad de corriente de erizado. Podemos encontrar estas curvas en RedExpert y podemos ver que la especificación de corriente en este caso se queda igual, es decir, 2,2 amperios RMS. Otra opción popular sería usar chips cerámicos, también conocidos como MLCC en inglés, por sus siglas en inglés. Hay una gran variedad de tamaños y pueden llegar a ser minúsculos, pero necesitamos los grandes para obtener algo que nos sirva aquí, ya que el tamaño aumenta con mayor capacitancia o tensión nominal. Nuestro candidato tiene 22 microfaradios y 25 voltios nominales, y todo en el tamaño de 12 a 10. Pero en esta vida todo no puede ser y siempre hay alguna pega. Tenemos una gran dependencia de la capacitancia con la tensión empleada en operación. En nuestro ejemplo vamos a perder hasta el 77% de la capacidad en cuanto el condensador se encuentre bajo tensión, como podéis ver en las curvas de la derecha. O sea que solo tenemos alrededor de 5,5 microfarad a 21 voltios. Este fenómeno se suele llamar DC bias. Podemos traducirlo como desviación por tensión o por carga de DC. Tenemos otras desviaciones como tolerancia de producción de 20% y desviaciones por temperatura de 5% o hasta 15%, también envejecimiento. Hablando de envejecimiento, este solo afecta a condensadores multicapa o MLCC cerámicos de clase 2, es decir, X5R o X7R o parecidos. Existen otros cerámicos peores,
como Y5R, pero no los ofrecemos en nuestro catálogo. Hay 3 factores que afectan a la degradación, que son tiempo, temperatura y tensión. El material más común es titanato de bario, que es un material ferroeléctrico y por tanto tiene dominios eléctricos que se van polarizando y dividiendo con el tiempo. Así que la capacitancia total se reduce. Este proceso se puede reiniciar si se calienta el material por encima de la temperatura de Curie, aproximadamente a partir de 125 grados Celsius. Este tratamiento se conoce como precalentamiento de cerámicos y resetea totalmente el envejecimiento. Entonces vamos a buscar otro condensador cerámico que funcione mejor. Sabemos que si usamos el mismo tamaño, un condensador de menor capacitancia va a tener menores desviaciones de tipo DC bias. Si comparamos unos cuantos condensadores de 10 microfarad en RedExpert, podemos ver que los MLCC de 10 microfaradios de forma 10-12 pierden menos capacitancia que los de forma 12-06, que son más estrechos. En este caso perdemos un 60%, lo que nos deja un condensador de 4 microfaradios a 21 voltios. Las características son similares, aunque debido a que este condensador es de X7R, las tolerancias están un poco más ajustadas. Repetimos el mismo paso, es decir, seguimos con la forma 12-10, pero bajamos en capacitancia a 4,7. Y ahora podéis ver que la desviación de DC bias no afecta tanto y a 21 voltios seguimos teniendo casi 4 microfarad. O sea que solo hemos perdido cerca del 16% del total. El resto de características se mantienen más o menos igual, con SR de 2,5 miliohmios, más o menos. La inductancia parasítica es de 260 picohenry, aproximadamente. Un efecto interesante que podríais ver en la gráfica es que si escogemos el MLCC de 50 voltios, en este caso vamos a tener un comportamiento mejor que con el de 25 voltios. No siempre es así, pero en este caso escoger un componente de mayor tensión nominal puede ayudar. Por lo tanto, nos vamos a quedar con este último componente de 4,7 microfarad y 50 voltios. Por supuesto, para obtener los 21 microfarad necesarios, vamos a conectar 6 de estos MLCCs en paralelo. Además, gracias a esta conexión en paralelo, vamos a reducir varias veces la resistencia e inductancia parasítica, es decir, ESR y ESL, así como multiplicar por 6 el máximo de corriente de rizado, ya que los 4,9 amperios en total se van a repartir entre los condensadores. Ahora vamos a ver otro condensador que se suele poner en paralelo al condensador de entrada. Quizás os familiares con el criterio de estabilidad de Middlebrook. Este dice que el condensador de atenuación de entrada debe ser al menos 4 veces mayor que el condensador de entrada, para evitar afectar la impedancia de entrada del sistema. Este condensador de atenuado o amortiguado debe mostrar una impedancia mucho menor que la resistencia de atenuación a la frecuencia de resonancia, para asegurarnos de que la resistencia puede desviar correctamente el pico de resonancia del filtro. Con nuestros cálculos anteriores, esto nos supone un condensador de 84 microfarad. Elegimos una capacitancia un poco menor de 68 microfarad, en nuestro caso, porque pensamos que es suficiente. Aquí también elegimos un condensador de polímero de aluminio, ya que uno electrolítico normal tiene demasiada resistencia y se calentaría demasiado. Así, hemos calculado la resistencia necesaria. Para la resistencia, elegimos una resistencia en película que tenga baja inductividad y pueda disipar suficiente calor. En nuestro caso, de tamaño bastante grande. Cambiamos ahora al condensador de salida del convertidor. Este condensador es crítico para la especificación de tensión de la señal de salida y para la respuesta transitoria. Hemos calculado antes que necesitamos 25 microfarads de salida. Y también sabemos que para mantener el ripple current o rizado de tensión de 20 milivolt pico a pico, tenemos 12 amperios RMS fluyendo en el condensador. Así que empezamos otra vez viendo las 3 opciones que teníamos, es decir, MLCC o cerámicos, electrolíticos de aluminio o de polímero. Empezando con los cerámicos,
tenemos el mismo tema de DC Bias. Tenemos varias opciones con diferente comportamiento de 18 voltios. Una vez más, el condensador de 4,7 microfarad es la mejor opción. Si conectamos 4 en paralelo, ya tenemos 24 microfarad. Ahora tenemos solo 2 amperios RMS, fluyendo por cada condensador, con el ESR muy reducido. Cumplimos todas las especificaciones. Podemos encajar todos en solo 47 milímetros cuadrados. Hemos simulado esto para ver la influencia en la salida. A la izquierda hemos usado solo un MLCC de 4,7 microfarad. Y a la derecha hemos puesto 6 en paralelo. Como están en paralelo, tanto la resistencia como la autoinductancia se dividen. Por lo tanto, pasamos de tener una ESR de aproximadamente 3 miliohmios a más o menos 0,5 miliohmios. Mirando los picos, por un momento, podemos ver que la tensión de erizado es aproximadamente de 100 milivoltios. O sea que no cumplimos la especificación, ni siquiera cuando usamos 6 MLCCs. Entonces, si los 25 microfarad no son suficientes, tenemos que mirar alternativas otra vez. Aquí otra vez los requerimientos de corriente de erizado son demasiado altos para condensadores electrolíticos de aluminio. Pero una vez más, los condensadores de polímero de aluminio pueden ser una buena solución. Elegimos este componente de 33 microfaradios y 25 voltios de tensión nominal. Su corriente de erizado máxima especificada es de 2,7 amperios. En el caso de Buck necesitaríamos hasta 12 amperios, así que necesitaríamos 5 de estos condensadores. En ese caso obtendríamos un área total de 243 milímetros cuadrados. Pero como nos hemos pasado mucho de capacitancia, porque tendríamos 165 microfarad en paralelo. Así que no es una solución tampoco. Entonces vamos a ver otra opción. Tenemos este condensador de polímero de aluminio de 4,7 microfarad y 100 voltios de tensión nominal. El ESR es más o menos lo mismo. La corriente de erizado máxima es de 1,6 amperios, 1,06 amperios. Así que requerimos 12 de estos condensadores. Entonces obtendríamos un área de 582 milímetros cuadrados. Así que, una vez más, una solución que no es práctica. Vamos a ver las simulaciones otra vez. Aquí tenemos el condensador electrolítico de aluminio con 33 microfarad y ESR de 490 miliohmios. Como veis, el erizado de tensión es enorme, de 3 voltios, pico a pico. Ahora tenemos el condensador de polímero de aluminio que hemos visto, de 33 microfarad, con ESR de 17,7 miliohmios. Podemos medir más o menos 500 milivoltios pico a pico, y estamos mucho mejor, pero aún estamos lejos de la especificación de 20 milivoltios. Una vez más, podemos ver que los picos causados por la autoinductancia de los componentes. Por eso también es recomendable poner varios de estos condensadores en paralelo, para reducir el ESL y también reduciremos el ESR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestro diseño? Hemos visto que el criterio de 25 microfarad no era suficiente para garantizar el resultado que queríamos en tensión de erizado. Por eso vamos a utilizar otro criterio de ESR. Sin entrar en detalle de cómo se calcula, podemos calcular el ESR máximo como la tensión de erizado dividida entre la corriente de erizado en la bobina. Podéis ver la fórmula en pantalla y el resultado en nuestro circuito es de 12,5 miliohmios. Entonces nuestra propuesta es colocar los 6 cerámicos de 4,7 micros y adicionalmente un condensador polímero para absorber transitorios cuando cambie el perfil de carga del regulador. Este criterio de ESR se puede visualizar en este gráfico, ya que el erizado de tensión depende tanto de la capacitancia del condensador de salida como del ESR. Hay un punto a partir del cual aumentar la capacitancia no ayuda, y la única forma de mantener el erizado bajo es bajar el ESR. Esto es algo que no tenían en consideración las hojas de especificación de Analog Devices. Simulando esta combinación de 6 MLCCs y un condensador de polímero de aluminio de 220 microfarad,
obtenemos justo los 20 milivoltios pico a pico de tensión que estaban especificados. Los picos de tensión pueden ser reducidos con buena conexión en el diseño de PCB. Entonces ya tenemos nuestro diseño Backboost de 100 vatios. El PCB de 6 capas de cobre fue diseñado con todas las consideraciones para un óptimo comportamiento térmico y de interferencias EMC. Después de fabricarlo, hemos podido realizar un análisis térmico. Esto es importante para ver a qué temperaturas van a trabajar nuestros componentes en funcionamiento. Aunque todos los componentes trabajan en especificación, hay que tener en cuenta que para los condensadores de aluminio, la temperatura es muy importante para estimar su vida útil. Aquí tenemos nuestros condensadores de aluminio. Van a trabajar alrededor de 50 grados, que es bastante razonable. Y como es de esperar, los inductores de potencia y de filtro se van a calentar un poco más, aunque no les va a afectar tanto la vida útil. El IC es el punto más cálido del circuito, y la razón es probablemente que los transistores están conectados muy cerca de sus pins. A propósito de la vida útil, hay que tener en cuenta que los condensadores de electrolito y de aluminio van a degradarse con el tiempo. Esa degradación normalmente significa una pérdida de capacitancia y un aumento de SR con el tiempo. Aquí también hay una gran diferencia entre los de electrolito líquido y los de polímero. Se suele utilizar un tipo de fórmula conocido como la ecuación de Arrhenius, aunque con factores diferentes para cada tecnología. La ecuación de la izquierda básicamente indica que cada 10 grados de temperatura por debajo de la temperatura máxima va a duplicar la vida útil. L0 es la vida útil a temperatura máxima, tal y como lo especificamos en las hojas de especificación. Le llamamos endurance. En la derecha, en el caso de polímeros de aluminio, cada 20 grados por debajo de la temperatura máxima va a aumentar por 10 la vida útil. El mayor factor que determina la vida útil de estos condensadores entonces es la temperatura de ambiente, ya que gran parte de la degradación se produce por el secado del electrolito. Hay otros factores, como la presión atmosférica, tensión de trabajo, vibraciones, frecuencia, corriente de rizado, ciclos de carga y descarga, etc. Hay fórmulas más complejas que aplican estos factores como multiplicadores a la fórmula de Arrhenius. Si queréis más información, contactar conmigo. Podemos ilustrar la diferencia entre polímero y electrolito de aluminio con este diagrama. A medida que vamos bajando la temperatura de trabajo, podemos contar con una vida útil mayor y más razonable. Y podéis ver cómo los de polímeros de aluminio van a tener estimaciones muy superiores que los condensadores de electrolito líquido. Por eso, no os asustéis si en las hojas de especificación ponen solo 2000 o 5000 horas. Si el condensador va a trabajar a temperaturas razonables, vais a tener una durabilidad también razonable. Pero hay que realizar estas consideraciones para cualquier uso de condensadores. Vamos a considerar el caso de 50 grados en nuestro circuito. Podemos esperar desde 50.000 horas en el peor caso de electrolito de aluminio. Esos son casi 6 años. De aquí para arriba, cientos de miles de horas de vida útil. Nosotros nunca declaramos una aplicación con vida útil de más de 13 años. En casos excepcionales, 15 años. O sea, unas 130.000 horas. Pero estos son solo estimaciones. Nosotros no podemos dar ninguna garantía, porque puede haber otros factores en la degradación que no podemos tener en cuenta. Aquí tenemos el diagrama de circuito, tal y como lo hemos diseñado con los componentes pasivos óptimos de Volta Electronic. No vamos a entrar en detalle y bueno, vais a recibir la presentación y podéis mirar el diagrama con más detenimiento. En los círculos rojos podéis ver los condensadores de entrada y de salida que hemos discutido. En amarillo tenéis marcado el inductor de potencia, que es otro componente clave para el comportamiento del regulador. En azul tenéis marcados los filtros de EMC, a la entrada y salida, que consisten en condensadores, choques de modo común, ferritas en modo diferencial y bueno, luego vamos a hablar un poco de compatibilidad electromagnética. Aquí podéis ver el PCB, trazado y distribución de los componentes. Tenemos muchas vías para tener muy buena conexión con la tierra de alta frecuencia entre los condensadores de entrada y de salida. Esto es la conexión de tierra.
Aquí tenemos el analog ground, o la tierra especialmente interconectada para el chip de control. También muchas vías a la entrada y salida de señal, para tener muy buena conexión con el inductor y los condensadores de entrada y de salida. Aquí podéis ver el lazo de potencia. En los filtros de alta potencia también hay que tener mucho cuidado cómo se conectan a tierra. Y aquí lo hemos trazado en la parte inferior. Como podéis ver, los lazos críticos son muy pequeños en área, entre el chip, el inductor y los condensadores de entrada y de salida. Aquí tenemos a la izquierda la capa de cobre inferior o bottom. Aquí tenemos los 4 transistores MOSFET de potencia, como podéis ver. Y aquí están las conexiones exhaustivas que hemos visto por arriba, compuestas de cientos de vías. Aquí están conectados los condensadores e inductores y cerramos los dos lados de potencia. A la derecha tenemos las interconexiones en las capas internas de 2 a 5. Y en el resto de las tarjetas están conectadas a tierra y así pueden distribuir las pérdidas de energía y calor. Estas capas también actúan como blindaje para interferencias electromagnéticas. Hablando de EMC, es decir, de interferencias electromagnéticas, por suerte tenemos un laboratorio completamente equipado en nuestra sede de Alemania. A la izquierda hay una foto del circuito en cuestión en nuestra cámara blindada, donde hacemos el ensayo de emisiones conducidas, de 150 kHz hasta 30 MHz. A la derecha una foto de la cámara anecoica, para hacer el ensayo de emisiones radiadas, donde se pueden medir desde 30 MHz hasta varios GHz. En nuestro caso, hemos seguido la certificación CISPR 32, clase B. Aquí podéis ver el ensayo de carga completa de 100 vatios. En azul oscuro tenemos la medición de picos que no deben sobrepasar el límite de la línea roja. Podemos ver el mayor pico en los 400 kHz, que es nuestra frecuencia de interrupción en el regulador. Los demás picos son sus armónicos, aunque no tienen tanta potencia. Entonces cumplimos con holgura los requerimientos de emisiones conducidas. Lo mismo en el ensayo de emisiones radiadas o irradiadas. Cumplimos con holgura todos los requerimientos marcados por la línea roja. Hemos detenido el ensayo a 400 MHz porque hemos visto que no había ningún tipo de problema, aunque para una certificación EMC oficial tendríamos que medir el rango de frecuencias completo, dependiendo de cada norma o estándar que vamos a seguir. Y con esto llegamos al final de mi presentación. Vamos a ver un resumen de los diferentes resultados que hemos visto. El convertidor Buck Boost es crítico, tanto en entrada y salida, por eso los condensadores de entrada y salida deben estar correctamente dimensionados. Tenemos diferentes fabricantes de los controladores con diferentes concepciones a la hora de calcular los condensadores que se van a utilizar. También hemos visto que los diferentes tipos de condensadores tienen ventajas y desventajas, y hay que ser consciente de sus dependencias. Por último, para tener buenos resultados en el tema de interferencias electromagnéticas, sabemos que tenemos que tener cuidado al diseñar el PCB. Pero también hemos visto que la selección de condensador adecuado puede proporcionar gran parte de la atenuación necesaria. Antes de terminar, si os ha gustado la presentación, podéis encontrar más recursos en nuestra página web. Lo primero, os pediría que le deis un vistazo a nuestra herramienta RedExpert, de ayuda en el diseño de circuitos. Podéis encontrar los gráficos que hemos usado para componentes de espectro de frecuencia, capacitancia, DC bias y mucho más. Podéis seleccionar y comparar componentes fácilmente. Con un par de clics podéis pedir muestras gratuitas. También tenemos en nuestra página mucha documentación relativa al comportamiento de los condensadores, sobre todo en su uso de reguladores de corriente continua, como el de esta presentación. Por supuesto, toda esta documentación está en inglés. Y bueno, normalmente podemos contestar a las preguntas ahora, pero por cuestiones de agenda tenemos que parar la transmisión. Eso sí, vosotros podéis tomaros el tiempo que queráis en escribir las preguntas y las vamos a contestar por escrito en cuanto sea posible. También podéis escribir directamente a mi dirección de email, que veis en pantalla. Muchas gracias por participar en nuestro webinar en colaboración con DigiKey. Espero que paséis un buen día y hasta la próxima.